Cambio operativo en la locución noticiosa. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Ascienden, si me confirma producción, a 361 o 360 el número de personas muertas por epidemia de coronavirus. El número confirmado de muertos por la epidemia de un nuevo coronavirus ascendió a 360, con 56 nuevas víctimas fatales registradas en la provincia de Hubei. Sí, por eso yo dije 361, porque yo escuché en horas de la noche o madrugada. Siempre estamos en contacto con los medios informativos internacionales. Y esta información procedía de las autoridades sanitarias chinas. En la misma región también se registraron 2.103 muertos. 2.103 muertos. No son casos confirmados, 1000 perdones. Me asusté tremendamente. Digo, esto está fatal. En la misma región que se han registrado 2.103 nuevos casos confirmados de contaminación. Es otra cosa, añadieron las fuentes. Y con ello, el total de personas infectadas hasta este momento a nivel planetario asciende a 16.480 infectados. De esta forma, el impacto del nuevo coronavirus ya superó el número de víctimas fatales causadas por la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo, el SRAS, entre el 2002 y el 2003, que provocó la muerte, recordarán ustedes, los que puedan recordar, especialmente los médicos, este síndrome respiratorio agudo severo causó o provocó la muerte de 349 personas en la China continental. Ahí conviene conocer por qué la China es víctima de estos eventos. No es de comer todo lo que se mueve. Con eso y decimos bastante, especialmente con nuestros campesinos también, que ventajosamente han abandonado prácticas que de muchachos lo contemplamos en provincias. Y nuestros familiares mayores se molestaban y reprendían a los indígenas. Especialistas creen que el nuevo coronavirus surgió en diciembre en un mercado de mariscos y pescados en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Aunque también era conocido por la comercialización clandestina de carnes exóticas. La epidemia creció rápidamente y ya se tomó una emergencia mundial con casos reportados en una veintena de países. El domingo, Filipinas reportó la primera muerte fuera de China a causa de esta epidemia. Se trata de un hombre chino de 44 años que llegó a territorio filipino proveniente de Wuhan. Los países del G7, esto es Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos,
Todos están también con casos confirmados de contaminación. Y tienen previsto discutir una respuesta conjunta a la epidemia en próximas horas. Un nuevo balance de víctimas, los muertos por coronavirus en China, 361, que ya lo dijimos, y hay más de 16,000 casos confirmados. Esto solamente en China. Las víctimas del coronavirus siguen creciendo en China, según el último balance. Ya son 360 los muertos por la epidemia, y más de 16,000 los casos confirmados. Son informaciones de las autoridades sanitarias de estos países, especialmente de China. El número confirmado de muertos creció con 56 nuevas víctimas fatales registradas en la provincia de Hubei. En la misma región también se han registrado 2.103 nuevos casos confirmados de contaminación. De esta forma, mis invitados, ¿los puedo buscar en este momento? Muchas gracias. De esta forma, el impacto del nuevo coronavirus ya superó el número de víctimas fatales causadas por la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo, el SRAS, en 2002 y 2003, que provocó la muerte de 349 personas, justamente en la China continental. Especialistas creen que el nuevo coronavirus surgió en diciembre en un mercado de mariscos y pescados en la ciudad de Wuhan, en la misma provincia de Hubei, aunque también era conocido por la comercialización clandestina de carnes exóticas. Ya pueden imaginar ustedes. La epidemia creció rápidamente y ya se tornó una emergencia mundial. Tenemos nuevos casos. Verónica tiene que venir a reconocer si son 7 o es 4. Entiendo que es 17,485 casos. 17,000. Aquello estamos afirmando. Gracias. Muertos 362. Acaba de uno nuevo fallecer. 362 muertos. Y en recuperación, también un número muy, muy importante e interesante para los médicos a nivel mundial. Los recuperados, 506. El impacto del nuevo coronavirus ya superó el número de víctimas fatales causadas por la epidemia síndrome respiratorio agudo severo. Esto decía de comienzo. Especialistas creen que el nuevo coronavirus surgió en diciembre en un mercado que ya lo leímos también. El domingo, Filipinas reportó la primera muerte fuera de China a causa de esta epidemia, lamentablemente. Se trata de un hombre chino de 44 años que llegó a territorio filipino proveniente de Wuhan. Los países del G7, que ya lo dije, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Todos están con casos ya confirmados de contaminación. No se libran ni los del primer mundo, que se dan en llamar.
tienen previsto discutir una respuesta conjunta a la epidemia en cuestión de unas horas. Entonces quedamos en que hay casos en el planeta de 17.485 infectados. Han fallecido 362 personas, naturalmente terrícolas, y se han recuperado un número igualmente interesante o de buena expectativa. 506. Ahora lo que nosotros quisiéramos es que Janet Zurita o Mireia Rodas de Alemán tengan la bondad de atendernos en las líneas telefónicas, si son tan amables. Por ejemplo, esta mañana se decía aquí algunos elementos de un compendio informativo que hemos preparado. Decían: compendio de los más destacados sobre las últimas noticias que varios medios de comunicación difundieron sobre esta epidemia. ¿Qué dijeron? Patricio Gavilanes, coordinador de Salud Zonal 9 del Ministerio de Salud, fue quien dio a conocer sobre la situación actual del ciudadano chino de 49 años de edad que permanece en terapia intensiva en un hospital de Quito por sospecha del coronavirus. Una enfermedad complicada, si es que se tratara de eso, ventajosamente ha dado positivo para alguna otra infección viral que vamos a confirmar hoy día, pero el paciente está vivo, no sé hasta cuándo podamos mantenerlo, tal vez viva, no sabemos, pero está estable en condiciones en terapia intensiva. Estas declaraciones las dio el coordinador en el Consejo Metropolitano de Quito. Existen muchísimos casos del mundo que han mandado de casos sospechosos y nos pusieron a la cola porque estamos en Latinoamérica, no se ha presentado en ningún país y están dando prioridad a los países asiáticos y los países donde hay casos. Para el especialista Esteban Ortiz, esta demora angustia más a la ciudadanía. No es normal que una muestra esté en espera por tanto tiempo en una cola, en un laboratorio de referencia. Básicamente estamos 16 millones de personas esperando el resultado. Para la atención a turistas y charlas permanentes a funcionarios que laboran en el límite internacional. Es importante las medidas de bioseguridad, ¿sí? Sobre todo ustedes que están atendiendo aquí a las personas que están ingresando, es importantísimo el uso de mascarillas. El Comité de Sanidad Portuaria de Colombia se reunió en Ipiales a fin de consolidar conceptos, estadísticas y experiencias mundiales del coronavirus para adoptar lineamientos que unifiquen protocolos de prevención en frontera. Tenemos una comunicación directa a nivel binacional, estamos en comunicación constante con Ecuador, haciendo nuestros contactos y teniendo de primera mano las directrices para poder enfrentar alguna emergencia. La Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte por coronavirus. 4 años de origen chino, estuvo 7 días en aislamiento. Él había desarrollado una neumonía severa. En sus últimos días el paciente estaba estable y había mostrado signos de mejoría. Sin embargo, la condición del paciente se deterioró en sus últimas 24 horas hasta su fallecimiento. Sin embargo, la noticia fue recibida con nerviosismo por la población. Temen más casos de contagio. Nuestro gobierno debería proteger a las personas, ofreciendo soluciones para estos casos de coronavirus, tales como protección y una solución correcta para parar la propagación del virus en nuestro país. Las autoridades asiáticas han puesto en marcha un plan de acción para luchar contra un grave problema sanitario. Las estaciones de ferrocarril en todo el país realizan procesos de desinfección y esterilización. Así luce el Huoshenshan, un hospital con 1000 camas que fue construido en apenas 8 días. Los primeros pacientes llegarán a partir de este lunes. Serán tratados por 1.400 miembros del personal médico de las Fuerzas Armadas chinas, que llegaron este domingo al aeropuerto de Wuhan a bordo de 8 aviones militares en los que también fueron traídos suministros médicos. Me uní a la lucha contra el SARS en 2003 y la lucha contra el ébola en 2014. Debo tomar la iniciativa en la dura batalla en la que la patria me necesita. Estoy segura de terminar la tarea con éxito con mi experiencia.
En otro punto de Wuhan, a toda marcha avanza la construcción del segundo hospital, el Lei Shenshan. En las últimas horas fueron instaladas las habitaciones prefabricadas. Entrará en servicio el próximo miércoles. Contará con una superficie de 203.000 metros cuadrados y tendrá una capacidad de 1.500 camas. Y es que los ciudadanos extranjeros que lleguen desde China no podrán visitar territorio estadounidense. Así lo subrayó también la autoridad portuaria de la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasó? Quiero saludar al exministro de Salud Pública, doctor Francisco Huerta Montalvo, siempre tan diligente con nosotros, que es ser diligente también con el gran público, que le tiene un aprecio singular desde hace muchísimos años y que además confía en sus testimonios de evaluación y de opinión. Él nos decía ayer, cuidado con la influenza. ¿Al tenor de qué circunstancia pronosticó, más que pronosticó, nominó así, le dio origen a su muy interesante crónica el día de ayer? Decía, el coronavirus tiene una capacidad de dispersión explosiva. La Organización Mundial de la Salud acaba de convocar a una reunión de emergencia. Cuando escribo el presente artículo no hay ningún caso comprobado en Ecuador. Aquello no ha variado, gracias a Dios. Si resulta positivo el caso que está tratando en nuestro país, es importante saber si los familiares que estuvieron en contacto con él han sido contagiados o no. Esto también le parece muy importante al doctor Huerta. Y dice, hay que recordar que las manifestaciones de la neumonía viral producida por el coronavirus tiene un periodo de incubación entre 1 y 14 días. Muchos infectados cursan su enfermedad sin mayores síntomas. O sea, es lo que llaman asintomáticos los médicos. Pero siguen siendo transmisores por vía de sus estornudos o también por contacto de las manos infectadas llevadas a los ojos. Por eso, el lavarse las manos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Ya existen nuevos focos de infectados por el coronavirus en Alemania, en Tailandia, también en Hong Kong y en Japón. El Ecuador tiene los protocolos requeridos para enfrentar este tipo de epidemias en razón de sucesos previos. Esto es lo que usted afirma, doctor Huerta. Y remata mencionándonos que un riesgo a enfrentar es la posible presencia de una epidemia de influenza, esta que se llama influenza estacional, producida por un virus mutante. Y claro, el deseo de su salud que es tan optimizante. Muchas gracias, doctor. Hasta este rato, de lo que ha escuchado en los medios de comunicación, ¿qué opinión tiene respecto especialmente a los casos confirmados? En China 17, en Japón 20, en Tailandia 19 casos, 18 en Singapur, 15 en Hong Kong, esto es de última hora, 15 en Corea del Sur, 12 en Australia, 11 en Estados Unidos. No obstante que es un país gigante y con un intercambio de tránsito de personas y de orígenes de personas. 10 en Alemania, 10 en Taiwán, 8 en Macao, en Malasia también 8, 6 en Francia, 6 en Vietnam, 5 en los Emiratos Árabes Unidos, 4 en Canadá, 2 en Rusia, 2
en Italia, 2 en Filipinas, 2 en India, 2 en Unión Soviética, 1 en Nepal, 1 en Camboya, 1 en España, 1 en Finlandia, 1 en Suecia y Sri Lanka también tiene un caso. Cuidado con la influenza era la primera interrogante que usted nos hacía ciertamente temer. Doctor Huerta, muchas gracias, muy buenos días. Gonzalo, buenos días. En definitiva, ya ve usted la difusión ha sido explosiva, ya está en prácticamente todo el mundo regado el virus, el coronavirus famoso. Esperemos que no llegue tan pronto por acá, pero es posible que ocurra, dado el tráfico. El artículo de Expreso que usted menciona es con el tema de la gran explosión de contagios, pero no tiene tanta letalidad, tanta mortalidad el coronavirus. En cambio, la influencia se difunde más lentamente, pero tiene más complicaciones. Por eso hay que tener cuidado, porque no es nada que más o menos ya se cumple en esta temporada. A eso se refería. No, estaba tratando de infectarle a Carlos Polis, pero es por otro tema. Perdone, como broma sí, bastante buena. Si no elogiamos nuestras bromas, ¿quién podrá hacerlo? Doctor, ¿qué otro cuidado debemos tener como habitantes de este planeta con respecto a un cuadro que en realidad a una enfermedad al cuerpo que ha pasado con los primeros pacientes y están siendo combatido por médicos en una batalla contra lo desconocido? ¿Qué es una batalla contra lo desconocido? Usted que es galeno, doctor Pancho Huerta. Sí, el tema tiene esta complicación, el contacto de los hombres con animales que tienen la condición de reservorio de ciertos virus, la posibilidad de que se transmitan a los seres humanos. Y eso es lo que ha ocurrido en China. Y a partir de allí, con la concentración poblacional enorme de este país, tienen que darse cuenta pronto que en esa determinada población han aparecido 4 casos y que se propagan velozmente. Ya hablamos de 17.000 en China. Cuando escribieron el artículo el viernes eran... Entonces la velocidad expansiva es tremenda. Por suerte China ha controlado con eficiencia hasta donde se conoce este brote y tuvo la excelente posición de no ocultarlo, sino avisar a la Organización Mundial de la Salud para que se tomen las medidas en ámbito mundial. Al principio se titubeó un tanto de hacer honor a la declaratoria de emergencia mundial, pero ya se tomó la decisión. Al respecto se han hecho especulaciones y se ha dicho de todo. Por eso es que es importante, yo insisto, aprovechando esta oportunidad de Radio Democracia, en que haya una vocería oficial, alguien que declare oficialmente. Ahora tenemos un enredo que la Dirección Municipal de Higiene dicen A, el Ministerio dice X y por allá dicen Z. Así no se puede mantener la formación en incertidumbre. Hay que tener un vocero oficial. Pero no sé qué credibilidad obtenga el señor alcalde a estas alturas. Pero bueno, aquí tiene que hacerlo el Ministerio de Salud, el vocero. Exactamente. Máximo por alguna circunstancia muy bien definida y comprobada, la Dirección de Salud Pública seguramente del Cabildo Quiteño. Pero aquí está la doctora Janet Zurita, doctor Huerta. Encantado. Ella es laboratorista bacteriológica, una mujer de ciencia, ha presentado trabajos a nivel internacional y ha obtenido varios premios a nivel internacional igualmente. Es la doctora Janet Zurita.
¿Usted le puede dar una panorámica entre médicos? Porque Pancho ocupó la cartera de salud pública precisamente por ser su colega. El doctor Huerta está para escucharle. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, doctor Huerta, buenos días, señor Rosero. Bueno, a la semana de estar nuevamente aquí en sus instalaciones, varios puntos hemos logrado aprender. Algunas cosas se han mantenido igual y otras ya han cambiado y podemos saber más cosas. El primer punto fue que hace una semana la OMS todavía no declaraba una emergencia internacional. Ahora lo ha hecho, pero es importante recalcar que esta declaración de emergencia no es porque estamos con más peligro, sino para proteger a los países que tienen sistemas sanitarios débiles o no tan eficientes. En ese sentido, yo quiero decir que probablemente Ecuador, con la experiencia que ha tenido en la epidemia del 2009 de influenza, en la pandemia que hubo en el 2009 de influenza, tenemos bastante experiencia al respecto a los médicos y también creo que estamos mejor equipados porque varios hospitales cuentan con cuartos de presión negativa y creo que en ese sentido nosotros estamos no tan mal como he escuchado algunas personas que estamos como muy, muy mal. Yo considero que estamos mejor que en el 2009 y estamos listos para enfrentar cualquier caso que venga, ¿no? En la zona de emergencia de un hospital en la capital del Chimborazo, donde llegamos con nuestra señal informativa. Probablemente no. Pero halaga, doctora, de que en Riobamba se le haya aceptado como paciente y se le haya llevado a un sitio más o menos preparado para el efecto. Eso ya como que entusiasma que los hospitales medios altos estén ya, digamos, posicionando sus respectivos, ¿cómo llaman ustedes? Ubicaciones, consultorios o... no sé, las zonas donde van a recibir exactamente, pacientes. sí. No sé el nombre, pero puede ser cualquier hospital que el gobierno declare que sea. Y de hecho ya están señalados los hospitales que están aptos, que son los que están dentro del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, que se conoce como IRAC. Entonces, los centros centinelas o hospitales centinelas también ya están advertidos y preparados para los posibles casos que vengan. Entonces, como le decía, el primer cambio fue que la OMS declaró emergencia. El segundo punto interesante es que la mortalidad se mantiene baja. Ahora tenemos 371 fallecidos, pero el número de casos es 17,000. Y si hacemos el cálculo, sigue siendo la mortalidad baja del 2%. El otro punto interesante que hemos aprendido en esta semana es que ya salieron todos los casos en la revista científica Lancet, que eso es importante, siempre tener fuentes de estudio, fuentes de referencia que sean realmente serias y científicas, no cualquier cosa que salga en las redes o en los WhatsApp. Entonces se sabe los síntomas, los signos de los pacientes, se sabe por qué se murieron. Y ahora se conoce, por ejemplo, que los pacientes, los 99 que salieron en la revista ya descritas sus enfermedades, la mayoría son varones, la mayoría son con una edad de promedio de 56 años. Los que fallecen, por ejemplo, los dos primeros que fallecieron eran sanos, pero todos tenían antecedentes de ser fumadores crónicos. En China se fuma de una manera impresionante, no hay regulaciones de no fumar en lugares públicos. Por ejemplo, fuman en los hoteles, en los lobbies, en los restaurantes. Entonces, esos tenían problemas de fumadores. Y los demás que se murieron siempre tuvieron alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, Parkinson, alguna otra cosa. O sea, tiene factores más vulnerables, ¿no? Son más vulnerables. Ajá. Veamos qué nos dice el exministro Francisco Huerta Montalvo. Le informo que hemos concretado o hemos consolidado 17,485 casos en el planeta, doctor. 17,485, 362 a esta hora fallecidos, muertos. Y recuperados, esta cifra, doctor Huerta, también me parece óptima,
Los recuperados son 506. No sé si a usted le parezca cosa igual, doctor. Sí, sin duda, sin duda. Lo que le decía, en el artículo que yo escribí el viernes para el domingo, y hablaba de 10.000 casos. Eran 9.000 y tantos. Yo puse 10.000 porque, vista la condición explosiva de la difusión de la enfermedad, era de presumir. Y a la fecha, pasado de viernes a lunes, ya estamos en 17.000 y tantos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente para tomar las medidas que eviten la difusión en nuestro país. En el artículo no tenía yo mayor desarrollo de una condición que inquieta. En mi época de ministro de Salud y luego algunos otros ministros comenzamos a fomentar la creación de un sistema nacional de salud que tenía desarrollo incluso a nivel parroquial. Había un sistema cantonal de salud, por supuesto provincial, y también intentábamos llegar hasta las parroquias. Pero eso se acabó con la famosa rectoría del ministerio que está en la Constitución. Se pensó que solo el ministerio a nivel central tenía a cargo las responsabilidades de salud y se desmanteló un sistema nacional de salud que tenía su expresión en un Consejo Nacional de Salud, donde todos los sectores involucrados con el tema podían tener reuniones. No sé a la fecha cómo está esta situación, espero que se haya reactivado, pero es clave tener un sistema nacional de salud que llegue al último rincón con sus acciones, al último rincón del país. Por lo demás, coincido plenamente con lo que señala la doctora, y también ella coincide en el tema de la influenza como factor de riesgo mayor por su letalidad, que es lo que está pasando con el coronavirus. Recordemos eso sí, que la difusión es incontrolable frente al foco inicial en un país del tamaño de China. Podríamos decir que de cada 5 habitantes, 1 es chino. Y entonces eso ya establece la magnitud de lo que se puede venir encima si China no toma las medidas de control que por suerte ha tomado. Y los países no hacen a tiempo lo mismo, que creo que ya lo están haciendo con una cierta condición de titubeo inicial, pero ya se ha tomado en serio el asunto en todas partes. Eso va a frenar la difusión. Ahora, siendo desconocido, no tenemos mayores referencias. Acaba de mencionar la doctora que ya se publicaron algunos casos en Lancet, una de las revistas más serias sobre temas de salud y medicina. Y entonces por ahí ya tenemos donde informarnos con certeza, aparte de lo que señala la Organización Mundial de la Salud en sus boletines. Doctora, si es tan amable, para que podamos escucharle todos. ¿Cómo ataca este virus al cuerpo? ¿Cuál es la gama completa de síntomas? Bien, como es un virus respiratorio, la forma de ingresar a los seres humanos es a través de las gotitas que se denominan gotitas de fluje o gotitas de saliva. O sea, alguien me tose, me estornuda, o esa es una forma de entrar. La otra forma es que yo tenga las manos sucias con el virus y yo tope las cosas y vaya diseminando el virus con mis manos sucias. Y también yo le puedo dar la mano a otro individuo y el individuo a través de las manos puede refregarse los ojos, refregarse la nariz, ingresa por vía respiratoria. Entonces los coronavirus pueden dar un cuadro gripal, un cuadro no tan grave, que es como los otros coronavirus han pasado a lo largo desde los años 60 que se describieron, pero también puede dar un cuadro de neumonía. Y cuando tiene alguna condición... Con dificultades para respirar. Y cuando ya está más grave, lo que pasa es que hay como un estancamiento, como agua, como que se mete a los pulmones y no puede entrar el oxígeno. Entonces el paciente no puede respirar. Entonces ese necesita una ventilación mecánica, un aparato que le ayude a respirar porque sus pulmones no son suficientemente aptos para hacerlo. Y ahí puede ser que se contamine con otras bacterias que circulan en el hospital y su causa de muerte no sea el propio virus, sino una bacteria adquirida en el hospital que se llama infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por eso los hospitales deben ser súper limpios. Debe haber manos limpias en el personal, hospital limpio y el paciente tiene que estar limpio. Ahora los pacientes se les baña con clorhexidina cuando van a ser sometidos a una cirugía o antes para que estén con su propia flora
sin tantos agentes que puedan complicar esta infección. Entonces, muchos de los pacientes ya no tienen el virus, puede haberse ya ido el virus, y se mueren por complicaciones y ya no está el virus ahí. Porque he oído también que dicen, ¿por qué no le hacen la prueba ahora? ¿Por qué no le hacen la prueba? Porque pasa como la influenza. En la influenza también es un cuadro respiratorio, pero no todo el tiempo está el virus en la nasofaringe. Entonces usted se hace la prueba, le puede salir negativa, pero puede ser que el virus ya esté a nivel pulmonar y necesite una prueba más invasiva o ya se vaya. Entonces ya no está ahí, pero ya hizo el daño, dejó haciendo el daño y se fue, como muchos aquí, ¿no? Así es. 82 tuvieron fiebre, 81 tos, 31 dificultades para respirar, 11 dolores musculares, 9 confusión. ¿Qué es esto? Confusión, Sí, que no sabe qué le pasa. Sí, Desatino no sabe en dónde establecer. Está, sí, dónde está, Dolor de cabeza y dolor de garganta. Los primeros 2 pacientes en morir eran aparentemente personas muy sanas, han destacado sus familiares, aunque eran fumadores a largo plazo. Y eso habría debilitado sus pulmones. O sea, los fumadores tienen esta... Bueno, así tan así no se puede decir, tiene un factor de riesgo el fumar, así es, pero cada individuo tiene diferentes factores de riesgo, tiene diferentes condiciones genéticas, diferentes HLAs, un montón de factores que condicionen a que pueda enfermarse o fallecer. O sea, cada individuo es un mundo. O sea, no solo el fumar, puede ser también otros factores que estén influyendo en su muerte. Pero en este punto es importante señalar que la salud es un compromiso del paciente, o sea, del individuo y del Estado. No puede ser que solo el Estado cuida. Claro, entonces si usted se alimenta mal, no es una persona que tenga buenas normas de higiene, no hace deporte, entonces por más que el Estado se preocupe de usted, no va a poder... Se convierte en un sujeto de riesgos. Tiene que ser una cosa compartida. Y cualquier política estatal no funciona con la... Si es que no hay una responsabilidad ciudadana. Y eso es bien interesante porque ahora algunas de las enfermedades no se van a cubrir en algunos países de Europa, por ejemplo en Italia, no se cubre el cáncer de pulmón si es que usted ha sido fumador. El Seguro Social no le cubre porque es parte de su responsabilidad. Nosotros también en esta epidemia somos responsables de... Si le comprueban que fuma y cae en un hospital... Y es un cáncer relacionado, porque también hay otros cánceres que no son por fumar, pues le da cáncer de pulmón, pero no solo por fumar, sino por otros motivos. No le cubre el seguro ese cáncer, porque es una responsabilidad también del individuo. Entonces, si usted tiene que dejar de fumar porque tiene un problema y no lo deja de hacer, también es su responsabilidad. Entonces, sí creo que en esta epidemia debe haber una conciencia ciudadana de no salir cuando estamos enfermos, no ir a la emergencia cuando estamos con una gripe, no ir al trabajo, no ir a las escuelas, de ir diseminando, no este virus que todavía no hay ninguno en América Latina ni en América Central, sino con respecto a la influenza, que es lo que más experiencia tenemos. Entonces, cuando uno está enfermo con una gripe, con un trancazo, uno debería quedarse en la casa. No ir diseminando por todo lado, por el trole, llegar al servicio de emergencia, ir diseminando el virus. Entonces, eso es la misma medida que deberíamos tener en caso de que el virus llegase, pero hasta el momento no ha llegado. Las alcaldías, los municipios, doctor Huerta, las corporaciones administrativas provinciales, tienen en este momento una obligación muy importante con sus gendarmes, con la gente que llama la atención, castiga, sanciona, tiene facultades especiales para poder impedir manipulaciones peligrosas, porque también los vendedores pueden ser elementos que digamos, susciten una multiplicación por 3, por 4, por 5, un desnivel entre lo que podamos hacer nosotros desde el Estado, desde los dispensarios médicos, hospitales, educación de salud, establecimientos educativos,
lugares o centros de trabajo. Más que eso, puede incidir un mercado mal administrado. Entonces, el alcalde Yunda y otros alcaldes deben preocuparse de controlar mercados, higiene y aseo en esos escenarios, pero también las amas de casa, especialmente de los sectores populares, deben adueñarse del problema. ¿Cómo configurar un exhorto de buena fe, de buen talante, doctor Huerta, si es tan amable? Sin duda, Gonzalo, como dice la doctora, este es un problema ciudadano también. Aquí tenemos la costumbre de echarle toda la culpa de lo que ocurre al Estado y esperarlo todo solo del Estado. La Organización Mundial de la Salud sacó un lema hace ya algunos años que decía salud para todos en el año 2000. Nosotros lo comentábamos con un poco de humor diciendo salud para todos después de 2000 años. Ya pasó el año 2000 y no tenemos salud para todos. Pero lo que sí es cierto es que todos para salud debe ser el lema permanente. Todos para salud, no solo el gobierno, no solo los municipios. Como ha dicho la doctora, todos los ciudadanos. Este es un problema que nos incumbe a todos y todos deberíamos estar preparados en este combate. Tiene ese sentido bélico en la afirmación, pero es lo que mejor describe. En esa línea ya debería estar formado un comité interministerial con apoyo de las alcaldías, con todas las autoridades locales, para tomar las medidas del caso. Y también un comité técnico con todos los expertos con el que el país cuente, para tomar decisiones de conjunto y no solo con los técnicos de tal o cual institución. Porque este es un esfuerzo que en todos los sentidos, en el técnico, en el de prevención, en el de promoción, debe estar acompañado del esfuerzo de todos. En esa línea es que hay que trabajar y me parece que a buena hora algo parecido está ocurriendo. En la academia hay gente del ministerio, para decirlo de esa manera, y eso no es ofender a nadie, sino que nadie puede saberlo todo. Por eso hay especialistas. Hay que reunir a los mejores especialistas del país para que den sus opiniones sobre qué medidas se están tomando y cuáles habría que tomar. A la vez hay que hacer una gran difusión en la población para que tomen las medidas preventivas que hacen falta y para tenerlo tranquilo, para que no haya especulaciones. Alguna gente ya dejó de ir a la chifa porque tiene miedo del contagio. Eso seguro. Eso no puede ser. No hay que parar a las naciones, pero sí hay que tomar las medidas adecuadas. Con serenidad, con eficiencia. Hay dudas, por ejemplo, sobre el uso de mascarillas. Las comunes no sirven, porque el virus es tan pequeñito que se filtra a través de la tela de la mascarilla, si es una mascarilla simple. Más bien es para evitar que él siga contagiando o contagiarse, que hay que tener la mascarilla. Y en esa línea todavía no hemos tenido una decisión en el tema, pero ya alguna gente anda con mascarilla. Es decir, está haciendo falta una medida oficialmente dictada para que las cosas ocurran de una manera que la técnica aconseja. Por lo demás, es responsabilidad de cada uno cuidarse también y cuidar al resto, no contagiarse ni contaminarlo. En esa dirección hace falta que haya una vocería oficial que esté dictando de mañana y de tarde los datos sobre el tema, que no nos alarme solo con la magnitud de las cifras que van creciendo, sino que sirva para tomar medidas que se sugieran de la mejor manera posible. En las escuelas hay que hacer lo mismo. Las medidas de higiene que usted sugiere en los municipios, obviamente hay que tenerlas con mayor esfuerzo que el cotidiano, porque tenemos una epidemia encima, mundial, una pandemia. ¿Y una pandemia qué significaría, doctora? Pandemia es cuando ya todos los países han declarado casos. Por el momento no hay ni un solo caso, como le decía, en Centroamérica ni en América del Sur. Hay países también en Asia, otros países también en África y otros en Europa que todavía no ha declarado ningún caso. Entonces, pandemia es cuando todos los países declaran casos del bicho emergente, digamos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Huerta. Me parece muy importante que solo haya un vocero del Ministerio de Salud. ¿Sería Catalina Andramuño la ministra? No O más bien, no necesariamente, porque tiene tantas cosas que hacer, yo supongo, Sí, tanta avalancha de cosas y tiene una gama tan alta, un abanico tan grande de problemas, supongo que se puede nombrar a una persona que sea lo único que diga todas las cosas, lo que debemos hacer, que quite todos los rumores que salen en las redes, que no son verdad, desde que se ha creado el virus, es totalmente tirado de los cabellos de ese concepto de que se ha creado un laboratorio. Ese odio que hay contra las farmacéuticas también pienso que se debe ser más prudente. No es que ellos quieren vender vacunas, ellos más bien hacen las vacunas para, lo único que nos ha evitado muchísimas de las infecciones. Y creo que este vocero ayudaría mucho en poner solamente las cosas claras y un solo punto, porque hay muchas contradicciones que confunden a la ciudadanía y a los médicos también. Y sí creo que es importantísimo que se cree un comité de expertos de la academia. Se ha olvidado muchísimo de las sociedades científicas, se han hecho de lado gente valiosísima que puede estar aportando. No necesariamente los funcionarios del ministerio tienen que saberlo todo, no pueden. Nosotros vamos aprendiendo día a día, pero la gente que está en la academia, que está en las universidades, ellos podrían ayudar muchísimo. En todo es floja la academia, qué pena. No, no es floja la academia, nunca le toman en cuenta. Los medios. La academia de medicina, la academia de ciencias, Como academia. Yo me refería a las universidades. No, las universidades también están bien en muchos sentidos. Es que no todo es malo en el país, tenemos que también un poco rescatar. Todo es malo, no es todo malo. Hay cosas que todavía muy deficientes, pero hay muchas cosas que son rescatables. Por ejemplo, ¿usted cree que teníamos termocicladores o los equipos para identificar virus de influenza? No teníamos. Ahora todas las universidades tienen, muchos laboratorios privados los tienen, la mayoría de hospitales públicos y privados ¿Y cómo los tienen. comparten con las casas de salud del Estado que no tienen? Sí, también tienen. A eso me refiero. Algunos tienen. Entonces sí se debe hacer también, porque verá, las lecciones aprendidas de estas son básicamente 3. Primero es trabajar con otros países. Segundo, transparencia. Transparencia, no esconder las cosas, decir lo que está sucediendo, explicar con transparencia. No hay ningún problema de decir las Así cosas sean complejas. Esa es la segunda cosa aprendida del SARS, del MERS, de la influenza. bien. Y el otro es mejorar la respuesta clínica, la respuesta de los médicos, la respuesta de los hospitales frente a este. Entonces, dentro de esto debe haber un grupo de técnicos que sepan muchísimo más o que tengan experiencia y den normas o lo que se deba hacer. Y este equipo técnico, por ejemplo, debería ser, ¿qué hacemos? ¿Usamos mascarilla? ¿No usamos mascarilla? Este vocero debería decirlo. Porque yo vi en el periódico, me parece que del sábado o del viernes, que decía que en un hospital de Quito están los guardias entregando mascarillas a los individuos que entran a ese hospital, que de paso no era el hospital donde está el paciente, que se podría justificar. Pero, ¿por qué se van a dar mascarillas en los hospitales si no hay ningún virus? Pues ahorita lo que circula y está ya bajando un poco es el virus de la influenza, que tuvimos el brote en diciembre, que de paso tendrían que habernos vacunado hasta octubre, no en el pleno brote de influenza, no estamos hablando del corona. La influenza debemos de estar todos vacunados, o los grupos de riesgo, los que se quieran vacunar, hasta octubre, porque se demora 15 días en dar una respuesta de anticuerpos. Nos vacunan en diciembre por problemas que yo no entiendo bien, de que no daban los permisos de las vacunas, no sé exactamente, porque nadie lo sabe, porque no lo dicen. Entonces no podemos ni siquiera opinar porque no tenemos idea por qué la vacuna de la influenza llegó en diciembre. Entonces empezaron a vacunar, yo me vacuné el 4 de diciembre. Entonces en diciembre ya todo el mundo está incubando la enfermedad. Entonces muchos se enfermarán a pesar de la vacuna. ¿Y qué dicen? Yo me vacuné y me dio influenza, y empieza a desprestigiarse la vacuna por una mala política de vacunación. No se puede vacunar en diciembre en el pleno brote, que es lo que sucedió también hace 2 años. Apareció el brote y todos vacunando en el pleno brote y muchos se enfermaron porque ya estaban incubando la enfermedad. Ok, doctora. Y yo le quiero molestar la última vez al doctor Huerta con lo siguiente. Recibo una información donde se menciona que un experto chino ha revelado que hay 7 medicamentos, óigase bien, que hay 7 medicamentos en investigación contra el nuevo coronavirus. Claro, no son los que están en la botica ni cosa por el estilo.
los que están en uso de los laboratorios internacionales, seguramente, de los grandes centros de investigación. El reconocido experto chino en enfermedades respiratorias, un doctor que se llama Song Nashan, reveló que están en investigación actualmente 7 medicamentos moleculares que la doctora Zurita debe conocer. ¿A qué refieren? Dirigidos a la polimerasa, la proteasa del ARN, ácido ribonucleico, del coronavirus 2019, para el cual aún no existe un remedio específico. El experto señala que los estudios proporcionan información para la investigación y el desarrollo de fármacos de anticuerpos, aunque se necesita más evidencia clínica para probar el efecto de medicamentos en algunos casos individuales. ¿Usted se ha puesto a pensar, doctor Huerta, que los centros de investigación especialmente y los que comprueban soluciones para la salud y para elementos que no han sido antes muy conocidos, muy establecidos en los centros de investigación para la salud o los laboratorios, como les llaman, se podrían haber producido también equívocos garrafales complicados que nos puedan llevar, digamos, a una especie de epidemia como la que estamos comentando? No, para nada, para nada. Ya le decía que este tipo de enfermedades son el producto del contacto con reservorios donde antes no hemos tenido esa relación, y de pronto ocurre que esa relación se da y el virus pasa de los animales reservorios al hombre, y de ahí se difumina hombre a hombre. En el origen todavía no tenemos certeza de cuál especie es la que nos transmite, pero ya se sospecha de algunas. Eso tiene que corroborarse para tener certeza. Y en cuanto a los medicamentos, ya hemos tenido algunos para otras patologías virales, variantes del coronavirus actual, de este que está transmitiendo esta enfermedad. Entonces, no hay misterios allí, simplemente se especula mucho, lamentablemente, y se condena, sataniza al gusto. Y en eso hay que tener responsabilidad. Por supuesto que hay farsantes que pueden estar inventando comillas, claro, inventando medicamentos para tener algún ingreso económico especial. Pero en el mundo hay también mucha seriedad en las cuestiones que se hacen. Y hay que tener esa confianza de que si viene de fuentes serias, entonces vale la pena ver qué está pasando. Yo les agradezco muchísimo, exministro Pancho Huerta. Muchas gracias por esta contribución de nuevo esta mañana para un tema de alto interés público. Muchas gracias, doctora Janet. Muchísimas gracias. Estaremos molestándole. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. La BOA también tenía una información, pero vamos a esperar un chance porque tengo las otras temáticas que también están vírgenes de tratamiento y difusión hasta este momento. Un abrazo gigante, doctor Francisco Huerta Montalvo, y la gratitud del pueblo ecuatoriano siempre para usted. Ya se nos fue. Pero bueno, Mireia Rodas de Alemán. Le saludamos cordialmente, pero estará con nosotros en próximos días. Quiero saludar a Germán Rodas. Señor doctor, ocupamos, sí, tenga la bondad, porque me parece que es un tema muy, muy importante, pero antes, unas breves comerciales. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio